Silencio. Lo único que hay entre tú y yo, el silencio. Creo que ahora estoy solo en el vacío del espacio. Jakub se encuentra flotando sin rumbo en el gran vacío del espacio. Una luz de esperanza se posa en su rostro. ¿Pero por qué llegó hasta aquí? Solo, abandonado y en medio del espacio sin un rumbo fijo. Recapitulemos quién es él. Jakub, un astronauta con bastante agotamiento debido al insomnio, esbelto y de 40 años con un visible deterioro mental, lleva 189 días de viaje espacial, con la única misión de recolectar muestras de la nebulosa Chopra. Su cuerpo luce pálido, posee una larga barba descuidada. Sus ojeras y manchas en el rostro reflejan su claro deterioro físico y mental gracias al tiempo que lleva de viaje. De las muchas entrevistas que ha tenido Jakub, solo una le ha afectado. Una sola pregunta fracturó su salud mental. Si es una misión en solitario, ¿qué se siente ser la persona más solitaria del mundo? Al recibir esta pregunta, Jakub se mostró indiferente, diciendo que hablaba con personas a diario, no era solitario. Eso incluía a su esposa Lenka, que por cierto dejó embarazada antes de ir al viaje. Pero, ¿no habrá pensado quedarse con su esposa en lugar de ir al espacio un año entero? ¿Vale la pena estar encerrado en una nave espacial del tamaño de una oficina que no tiene suficiente luz, que carece de color, de amor, solo para intentar conseguir hidrógeno, helio, polvo estelar morado y restos de estrellas de Chopra? La soledad de Jakub solo lo conducía al deterioro en el que estaba. Al tener contacto con Janusz, Jakub se empieza a dar cuenta del miedo que tiene a perder relaciones, pero también de crear otras nuevas. En el tiempo y la soledad que afronta, Jakub recuerda el estar con su esposa y cómo sus propias convicciones lo han llevado a alejarse y solo enfocarse en sí mismo. Su desconexión ante sus sentimientos y la desesperanza lo llevaron a una depresión de la que él no era consciente. Los síntomas de la depresión se relacionan directamente con la soledad y viceversa. El aislamiento causa desesperanza, que a su vez causa insomnio, frustración y culpabilidad. Síntomas que se pueden apreciar en Jakub a lo largo de la película. Para hablar del tema tenemos a una psicóloga certificada, Daniela. Primera pregunta, Dani, ¿de qué manera puede afectar la soledad a un ser humano? Estamos diseñados para estar en comunidad, en sociedad. El ser humano fue diseñado para estar en comunidad porque eso nos hace más fuertes. Somos seres humanos que frente a la naturaleza, pues tenemos varias desventajas respecto a otros seres vivos o incluso frente a la fuerza de la naturaleza. Entonces, nuestro diseño o nuestra fortaleza está en que utilizamos la comunicación para transmitir conocimiento, para generar redes de apoyo, para generar comunidades. El hecho de que estemos aislados de toda la sociedad nos vuelve vulnerables a muchos tipos de situaciones. Una es que en sí, pues no, incluso nuestro autoconcepto depende mucho de la mirada del otro. El otro es un espejo sobre lo que somos nosotros mismos y al no tener ese espejo perdemos perspectiva sobre quiénes somos. Precisamente como marca en la película, ya no hay quien diga aspectos fundamentales de mi persona, ni quien me ayude a guiar o a darle sentido a una parte de mi existencia. Ese es un factor importante. Dos, estamos diseñados para comunicar, y al no tener con quién comunicar, pues se afecta una parte fundamental de nuestro sistema. Entonces creo que la soledad prolongada sí es un factor importante, sobre todo aquella soledad que no es de manera consciente, que no es de manera electiva. Hay sociedades o incluso religiones que buscan la soledad de manera voluntaria. Y creo que el manejo en ese tipo de casos es diferente. Hay un propósito, hay una preparación y tiene una finalidad, que es la parte importante. Entonces, cuando la soledad se da de manera no consciente, creo que genera otro tipo de alteraciones. Entonces, en este sentido, si la soledad es buena o mala, pues realmente depende yo creo que depende de qué tan consciente se hace esta soledad.
Ajá. Y yo no la dividiría si es buena o mala, sino en términos de funcionalidad. Qué tan funcional es en ciertas situaciones, en ciertos factores, y qué tan disfuncional puede llegar a ser. Uh-huh. En este caso, él está medianamente preparado para convivir solo con él. Uh-huh. Entonces, creo que esto genera una serie de factores negativos. Uh-huh. Aunque lo ayuda a ser consciente de muchos aspectos que por tanto ruido o tanta rapidez con la que su vida está funcionando, no puede, y en el momento en el que se hace una pausa y se enfoca únicamente a él mismo, pues creo que le ayuda a entender varios aspectos que nunca se había detenido a pensar sobre él mismo. A lo largo de la película se nos presentan varias corrientes éticas, algunas más importantes que otras, como por ejemplo el existencialismo, el cual explora la soledad y la búsqueda del significado en un universo aparentemente indiferente, tema central en la película. Otra ética aparentemente importante en la película es la ética de la virtud de Aristóteles. O sea que a medida que avanza la historia, Jakub no solo enfrenta desafíos externos, sino que también una transformación interna. Otra ética importante en la película es el humanismo. La película pone énfasis en la importancia de las emociones humanas y las relaciones interpersonales. Jakub explora un sentido de perdón en su esposa y en otros personajes que se ven a lo largo de la película. Y por último, el determinismo. Jakub se cuestiona si sus decisiones realmente le pertenecen o si su destino está realmente predeterminado. En esta escena podemos ver cómo a Jacob se le notan insectos debajo de la piel, como en la película de las momias.